pues me sacó aquí nuevamente, maestros, 18 de junio de 2018. La semana pasada hubo una reunión en Puebla donde hubo maestros y estuvieron ahí los profesores de las redes sociales progresistas. Esto sucedió el fin de semana pasado en la ciudad de Puebla y desde ahí pues algunas acciones que se han venido desarrollando, que son las que vamos a comentar en esta noche. Esta reunión celebrada la semana pasada en la capital poblana trató sobre cuestiones educativas también. Ahí estuvieron presentes las redes sociales progresistas y me llamó la atención por las propuestas educativas que se hacen y que se han venido comentando ya desde la voz de Esteban Moctezuma Barragán, que ha sido señalado como futuro secretario de Educación Pública. Cuando nosotros seguimos las informaciones, yo las empiezo a seguir también en las redes sociales y aparte las sigo en los periódicos buscando en los buscadores precisamente de Google las propuestas educativas que se han venido haciendo. Y encuentro entonces una serie de ideas sobre estas mismas propuestas. Estamos en un apartado de política educativa que es importante para el país y que de alguna manera coloca toda la idea de lo que va a ser la educación pública y que es señalada desde este programa como una prioridad. Y vemos que históricamente dentro de la Secretaría de Educación Pública la educación está considerada también como la búsqueda de la calidad o con la búsqueda de la calidad. Así lo encontramos en la reforma del artículo 3 constitucional, en la reforma precisamente que se registra después en el Programa Sectorial de Educación y que corresponde a septiembre de 2013. Ahí vemos el aspecto de la calidad, inclusive conceptualizado como la congruencia entre los objetivos y sus resultados, pasando por los procesos. Y se empiezan a hacer una serie de ideas desde un promocional de Morena, donde se habla de la calidad de la educación y donde se empieza a hablar de que parte de ello es que los niños aprendan tecnología y aprendan idiomas. Esta propuesta pues ya tiene también algunos años, que se hizo desde una campaña electoral y sobre todo que uno de los idiomas sin duda importante es el inglés, como lo están señalando. La reforma educativa entonces es criticada, esta reforma, la de Peña Nieto, es criticada porque privilegió la evaluación sobre la capacitación. Y estos dos conceptos, el de evaluación y el de capacitación, nos ayudan a buscar muchas cosas que en términos de educación puedo yo encontrar. De hecho, señalan en el propio promocional que hay más maestros evaluados que capacitados. Y hoy, en estos días, están llegando ya las informaciones a maestros para presentarse a la evaluación del grupo 4 y estas evaluaciones que se siguen presentando y que les están pidiendo a los profesores. Pero en la propuesta que estoy comentando, sobre todo con relación al fin de semana pasado, que es una propuesta que surge de grupos de Morena, lo primero que van colocando en sus promocionales es la idea de la capacitación. Lo primero que está para trabajarse con maestros es la capacitación y no solo, por ejemplo, de los profesores. El universo de los profesores está compuesto más por compañeras, por profesoras, por mujeres, y no nada más están hablando de los profesores, sino que también están hablando de los directores y de los supervisores escolares, para que de esta forma se pueda tener un cuerpo que esté modernizado en cuanto a la enseñanza, en cuanto a nuevas técnicas
de aprendizaje y en cuanto a nuevos modelos pedagógicos. Esto implica que tengo tres conceptos: el concepto de enseñanza, el concepto de técnica de aprendizaje y el concepto de nuevo modelo pedagógico. Y cuando esto lo comparamos con lo que dicen los aprendizajes clave, por ejemplo, como en la autonomía curricular, donde insisten en que es un buen momento para recuperar la cultura pedagógica. Y yo les digo, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿O por dónde entramos para poder recuperar la cultura pedagógica y para poder recuperar situaciones que tengan que ver con la enseñanza? Porque al colocar al niño como centro del aprendizaje, el centro está ahí precisamente, en el aprendizaje. Entonces tenemos enseñanza, aprendizaje y nuevos modelos pedagógicos. Me fui a buscar algunas publicaciones del futuro secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, y encontré tres publicaciones que a mí me llamaron la atención. Una del ADN político, donde habla del ascenso, el retiro y el regreso a la política de Esteban Moctezuma Barragán. Y dos columnas, una que seguí de 2015, del 28 de agosto, donde dice que en educación que sigue. Es decir, de 3 años atrás, 2 años y medio atrás. Y la otra también del 29 de septiembre de 2017 en el Universal, donde dice el maestro el gran aliado. Bajo esas tres publicaciones yo voy haciendo un recorrido y la relaciono con lo que el fin de semana se dijo. Por ejemplo, algo de lo que se dijo el fin de semana fue impulsar la revaloración social del maestro. Si yo quisiera ir hacia la revaloración de la función social del maestro, pareciera que entonces, inmediatamente llega a mí el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, es decir, el acuerdo salinista del proceso de modernización, donde se coloca oficialmente la construcción, y llega a mí Ernesto Zedillo Ponce de León como secretario de Educación, y entonces Esteban Moctezuma Barragán es ahí funcionario en evaluación. Pero la revaloración en el documento, la revaloración de la función magisterial, está señalada en el propio acuerdo a partir de una serie de conceptualizaciones que yo observo. Por ejemplo, está la actualización, está la capacitación, está la superación y la investigación. Pero para ello, desde aquellos momentos se señala que es necesario dotar a los actores educativos de diversos recursos que permitan efectuar la acción educativa. En el mismo tenor, se hace una reflexión sobre las condiciones que deberá abordarse o en que deberá abordarse la formación de maestros de educación básica. Si nosotros comparamos con lo que está sucediendo ahorita se está planteando una reforma en las escuelas normales, una reforma, y en sesión pasada comentaba yo sobre el artículo 12 del Consejo Nacional Técnico de la Educación, que cuando funcionaba como consejo, entonces se hablaba de la formulación de los planes y de los programas de estudio desde el propio consejo e inclusive con la participación de las escuelas normales, condición que ahorita ya nos está dando. Sucede entonces que la formación de los maestros de educación básica, donde el gobierno federal, decían en el acuerdo, será quien se encargue de señalar los lineamientos para la actualización, la capacitación y la superación. En otro video, en otra videotransmisión, también comenté los aspectos de los programas emergentes, del programa emergente de actualización a maestros, ¿sí? El programa de actualización a maestros, el programa permanente de actualización a maestros y del PRONAP, y los procesos de actualización, capacitación y superación del magisterio, como se habían venido dando, y para ello, de manera inicial, es cuando se promueve el programa emergente de actualización bajo diversas modalidades.
Pero aparte de los programas de actualización, porque hoy veo yo nada más la actualización, por ejemplo, si yo viera cursos desde Centro de Maestros, a quienes les quitaron mucha fuerza, si yo viera cursos desde ahí, muchos de los cursos últimos de PRONAP se otorgaron desde centros de maestros, pero el ejercicio consistía en entregar productos. Y yo creo que cuando se entregan productos difícilmente se aprende, que es lo que está sucediendo ahorita con ese famoso curso de aprendizajes clave, donde se tienen que estar entregando productos. Es muy difícil que se aprenda porque primero se pierde la relación del sujeto con el sujeto. No se ve al sujeto con el que se trabaja, aunque aplaudan mucho que la educación en línea, que los cursos en línea son muy magníficos, son magníficos. ¿Será que no es mi inclinación? Porque yo prefiero el calor de los seres humanos en un salón de clase donde se pueda trabajar. De tal forma que esto no lo podríamos lograr. No lo podríamos lograr porque tendríamos, ahorita si se hiciera, tendríamos que preparar un verdadero ejército de maestros, capacitadores y actualizadores y que se generaran también procesos de reconocimiento para esos profesores que capacitaran a sus compañeros maestros. Desde ahí, el ejército de maestros tendría que ser muy grande y deberíamos tener capacitadores de maestros. Es decir, formar capacitadores entre los propios profesores. Me dirían que lo pueden hacer las escuelas que tienen formación, que forman maestros o las escuelas niveladoras. Pero a veces también lo que observo yo es que muchos de los profesores están alejados de básica, poco contacto tienen con la educación básica y inclusive yo sostengo que quien no ha estado en básica es muy difícil que haga un proceso de actualización a básica. Hay que saber y solamente ustedes que me ven, que tienen la experiencia, saben más que yo de educación básica porque viven ahí los problemas. Pero aún con eso, una revaloración social del maestro debe de tener en su contenido un salario profesional, como se ha venido reclamando desde hace tiempo, inclusive desde alguna o desde otra forma de organización sindical, el reclamo del salario ha estado presente. Pero si lo comparáramos, por ejemplo, con los salarios que se ganaron dentro de carrera magisterial, comparáramos los actuales contra los de carrera magisterial, los de carrera magisterial son infinitamente más grandes, son muy amplios en su concepción económica, ¿sí? Que se tenían que presentar procesos, exámenes, cursos, hacer registros de evaluación de los factores que conformaban la evaluación en general, donde estaba el factor preparación profesional o el factor aprovechamiento escolar. Se tenían que observar esos procesos, bueno, se tenían que cumplir, pero los maestros que llegaron a esos procesos y que participaron dentro de esos procesos, hubo maestros que alcanzaron a ganar hasta 60,000 pesos al mes, es decir, donde también la formación profesional, la superación profesional, la antigüedad, pesaban. Pero hoy con esta reforma, pues definitivamente no hay, inclusive los han castigado a quienes tenían carrera magisterial, les han castigado cuando menos más de un tercio de su salario. Y las propuestas como impulsar la revaloración social del maestro, la actualización, la capacitación, generar mejores salarios para los profesores, cambiar el sentido de la evaluación, dotar a las escuelas de una infraestructura real, o impulsar el arte, impulsar el deporte, impulsar la música y hacer la academia de directores, entonces nos llevaba a observar otras ideas. Pero en esta, sobre todo en la idea de Esteban Moctezuma Barragán de que el maestro debe de ser el gran aliado,
Él hace una serie de propuestas, sobre todo la primera, cómo será el programa educativo de ganar Andrés Manuel López Obrador la presidencia, cómo sería ese programa educativo, y la primera respuesta que da es que sería de calidad. Pero hasta ahí sigue siendo una respuesta muy vaga. Es una respuesta muy vaga. Y bajo los 10 aspectos que ya mencioné hace rato, yo creo que los maestros tenemos mucho que aportarles, tenemos mucho que hacer, ¿sí? Independientemente de que haya compañeros que puedan criticar, que participen personas como la persona que aludo en un programa de nación. Pero la idea actualmente, como la están observando, que se ha venido manejando, inclusive está como repensar cómo educar para un futuro en donde los principales trabajos hoy no existen. Y empieza a hablar del éxito, de lograr la cobertura, otro problema también histórico que tenemos y que aún impulsaría a un esfuerzo mayor. Así va poniendo un ejemplo de México y España, donde señalando que en 1960 México y España tenían la misma población, hoy España mantiene su misma población y nosotros crecimos 3 veces más. Alude a que los españoles llevan 6 décadas invirtiendo en el valor agregado para mejorar su servicio educativo, mientras México se obligó a crecer su sistema al ritmo de la población. Entiendo que habla del propio sistema educativo nacional y que ha llegado el momento entonces de la calidad, de lograr un acceso total a lo que sería la parte digital, el espacio digital, de impulsar el aprendizaje de los idiomas, en especial del inglés, de colocar una capacitación pertinente hacia los maestros, con los maestros, y que sea de una evaluación acorde. Es decir, están tocando también el principio de la evaluación. Estos son textos de Esteban Moctezuma Barragán y yo me aboqué a consultarlos para poderlos comentar, porque también el interés que muestra él es educar en artes, destacando la música orquestal y de apasionar a los estudiantes en ciencia y tecnología a través de la robótica, prácticas que seguramente él ya ha venido haciendo porque él se desempeña, o no sé si ya renunció, pero como presidente de Fundación Azteca. Y puede gustarnos o no gustarnos, pero las escuelas que colocaron desde Fundación Azteca o programas que se colocaron desde Fundación Azteca, por lo que a mí me han platicado profesores y alumnos, les gustan y han funcionado. Los maestros, entonces, dice Esteban Moctezuma Barragán, tienen la responsabilidad de ser cada vez mejores, pero también la autoridad educativa tiene el compromiso de darles las herramientas para crecer. Es decir, aquí la Secretaría de Educación Pública tiene que dotar a los profesores de esas herramientas para crecer y de revalorar la función magisterial en serio. Pero esta última frase de revalorar la función magisterial en serio, pues tiene todavía muchas dudas, porque si realmente todo el aspecto de educación se va a poner a consideración de los actores educativos, como se ha venido diciendo y como se dijo en el tercer debate último que tuvimos la semana pasada en Mérida, Yucatán, entonces hay una gran tarea que elaborar, porque hay que elaborar todo esto. Hay que elaborar todo esto porque el sentir de Esteban Moctezuma Barragán, desde esta nota periodística que yo consulté en el Universal y que corresponde a agosto de 2017, nos señala que durante años se ha tratado mal al maestro en diversas formas, por ejemplo, y no nada más alude a películas, a programas de análisis, a declaraciones de expertos, de esos que se hacen sentir expertos en educación, pero que no saben, y dice, lo que hay que revisar entonces es a fondo si esa actitud, la de estos medios, nos llevaría a mejorar la educación.
Él dice que piensa que en gran parte la crítica que se hace a los maestros es injusta. ¿Y por qué? La pregunta viene a ser ¿por qué? Y él mismo empieza a dar una serie de respuestas. Dice que porque la mayoría de las maestras y maestros están siempre en el aula, están siempre dando clases, cumpliendo con los programas que la Secretaría de Educación Pública les establece, están enseñándole a las niñas, a los niños, esforzándose por aprender cada vez más. Eso es el sentir que él tiene sobre los profesores. El maestro está auténticamente enamorado de su profesión. No es un trabajo, sino un compromiso de vida. Y en este sentido, también el concepto de la pasión por la profesión y del compromiso de vida por la misma profesión. Y el director refiere a los directores, porque inclusive habiéndose escrito esta nota en agosto de 2017, hoy podemos ver cómo la intensidad de la jornada y la continuidad de la jornada, la extensión de la jornada, son fuertes. Por ejemplo, lo que les han estado pidiendo que suban a las plataformas, como las evidencias de sus estudiantes, pues yo no sé si se las pidieron desde agosto del principio del año escolar, porque si se las acaban de pedir como una muy buena ocurrencia, perdón, pero qué fastidio les están parando a ustedes, porque todos están metidos ahí, y la intensidad entonces, la continuidad de las jornadas se va hasta su casa, porque no lo están haciendo en la escuela. Alude al director, dice que el director no puede seguir siendo un tramitólogo, es decir, un tramitólogo administrativo, que eso es en lo que los han convertido. No puede seguir siendo alguien que se dedique a llenar informes para la Secretaría de Educación Pública, sino que debe de ser un verdadero líder y conductor de la enseñanza de su plantel, y que sería como el director real de la escuela, y para ello debe de prepararse. Y no quiero utilizar el concepto de SEO, pero lo que está planteando Moctezuma Barragán es crear la Academia de Directores. A mí me parece que aspectos donde se puede organizar a los maestros, hay organizaciones sindicales, y las organizaciones sindicales, la propia del CENTE con la coordinadora que pertenece al sindicato, o grupos que se han ido formando, que se han desprendido de la organización sindical, que se han señalado como organizaciones independientes a la Organización Sindical Nacional, que ya hablamos también en otro video, pero que ahora surgen grupos de maestros que yo diría se reagrupan políticamente, que están en las redes sociales progresistas, que están participando de estas acciones educativas y desde las cuales se pueden organizar. Pero la organización de una academia de directores, a la cual se le da importante valor por tener una amplia oferta de preparación para la gestión educativa, no es lo mismo, dice Moctezuma Barragán, ser un buen maestro que un buen inspirador de toda la escuela, y en eso yo creo que hay razón. El director debe de ser quien inspire a la institución educativa, quien inspira a los propios profesores, a los alumnos, a los padres de familia a participar. Una buena escuela tiene una buena cabeza, tiene un buen director. Una escuela disciplinada se traduce como una escuela que tiene trabajo. Un maestro disciplinado es un maestro que se refleja como un maestro que sabe trabajar. Por eso una escuela indisciplinada es una escuela que no trabaja. Y un maestro indisciplinado es un maestro que no trabaja. Y eso lo digo yo, no lo señala Esteban Moctezuma Barragán. Lo que sí señala es que no es lo mismo ser un buen maestro que ser un buen inspirador de toda la escuela. Y en México todo está dispuesto para que mejore la educación. Así lo están viendo desde agosto del año pasado y hacen una serie de referencias a lo que se venía trabajando desde 2013, cuando Emilio Choaifet encabezaba la Secretaría de Educación Pública y que empezó a hacer una consulta nacional sobre la educación, y al presentar los resultados afirmó que el hallazgo más importante es el que el maestro mexicano
está profundamente, es que el maestro mexicano está profundamente triste, sentido con la sociedad mexicana por cómo se ha venido dando trato al profesor. Y me recuerda 1989, porque después de el movimiento de 1989, cuando la Secretaría anuncia que los maestros de básica en ese momento ya ganamos, porque yo estaba en básica, 500,000 pesos al mes, entonces ahora sí hay que colocar al maestro y sobre todo a la sociedad, a los padres de familia, a exigirle al profesor. Y lo que hay que observar es que necesitamos que la escuela se pueda convertir en un espacio de felicidad, que la educación sea un acto amoroso. Y Esteban Moctezuma Barragán se hace una pregunta donde marca que es importante, es fundamental que cuando un niño llegue a la clase vea a su maestro como un ejemplo a seguir. Yo he señalado que hay 3 funciones del maestro desde mi punto de vista y en la colecta pedagógica que yo hago de diversas visiones escolares. Y yo creo que la misión del maestro es transmitir conocimientos, es mover la capacidad intelectual de sus estudiantes y es ser un ejemplo de superación personal y profesional. Por eso, el maestro debe de ser el ejemplo a seguir, la gran voz que le enseñe, el gran amigo que lo pueda conducir al conocimiento, porque se está insistiendo en la transmisión del conocimiento. Y como dice Esteban Moctezuma Barragán, y transmitirle no solo la importancia de tener, sino también de ser. Y ahorita sigue la gran discusión entre memorización y repetición. Es una discusión que están creando. Es una discusión que están creando bajo la idea de nuevos paradigmas de evaluación. En esta semana han empezado capacitaciones a maestros y empiezan a colocar la idea de que debe de haber esa discusión entre la memorización y la repetición, o la reflexión y la posición crítica, ¿sí? Pero estos 2 pares de elementos que están haciendo enfrentar, los hacen partir de una pregunta. Dime qué evalúas y te diré qué enseñas. Pero yo creo que hay un grave error. Hay un grave error porque efectivamente la construcción no ha funcionado. Esto lo tienen que aceptar ya claramente. Y no hacer pensar al maestro que si hago que mi alumno reflexione y sea crítico, no debe de usar la memoria. La memorización es la acción de la memoria. Esa es la acción de la memoria. Y la memoria es natural. La memoria está señalada, si quieren teoría, como una de las funciones superiores del pensamiento, junto con la inteligencia y junto con el lenguaje. Entonces la memoria debe de tener un uso natural. Pero cuando empiezan a colocarnos nuevamente la idea de que hay que enfrentar a la memorización y a la repetición, la reflexión y la crítica, nuevamente vuelven a caer en un error. Porque solamente aquel que quiere aprender tiene que repetir. Eso es algo normal. Hay cosas que son normales en el aprendizaje y en la enseñanza, y que bajo la idea de que ahora hay que construir, hay que reflexionar, hay que ir hacia una posición crítica, hay que enfrentar la acción de la memoria. Ese sí es un problema que están colocando ahorita, y bajo esa premisa de dime qué evalúas y te diré qué enseñas, nos quieren llevar por ahí. Y yo creo que los directores deben de tener acceso a otro tipo de actualizaciones también, actualizaciones paralelas también, paralelas porque no se aprende tampoco entregando productos. Sí, lo vimos ya, los vivieron ya en los últimos momentos de PRONAP, donde los productos se copian, donde inclusive se hablan por ahí que los productos que han sido elaborados en círculos de estudio se pueden subir igual.
Y yo creo que tampoco se pueden subir igual a un curso donde la percepción personal debe de estar presente, donde la opinión y la reflexión, si lo quieren aplicar, debe de estar presente. Y bueno, pues de ahí se generan muchas más cuestiones. Pero es interesante lo que están proponiendo. Yo voy a seguir a Esteban Moctezuma Barragán porque me interesa saber qué quieren plantear y lo voy a seguir, lo voy a observar y creo que hay mucho que hacer. Pero ahorita también yo creo que los maestros debemos de recuperar la idea de la función que nosotros venimos y debemos de cumplir. Y estoy hablando de maestros, estoy hablando de profesores, de educadoras, no estoy hablando de docentes, no estoy utilizando el término, el concepto de docente. ¿Sí? A mí me parece docente un término de esclavitud. Y ya de eso hablaré posteriormente, aunque lo tengo ya en otros videos en mi canal. Maestros, soy Manuel Quiles Cruz, nos vemos el día de mañana, 21 a 30 horas, aquí, y al rato pues les pido por favor que si abajo le dan compartir, si me están viendo en su teléfono celular o en su computadora y le dan compartir, abajo a la izquierda aparecerá el menú donde arriba a la derecha da grupos, y ahí lo pueden compartir. Les agradezco mucho, síganme en mi canal de YouTube, suscríbanse también por favor si son tan amables a temas de política educativa en México. También si me han mandado invitación y ya no los puedo aceptar porque Facebook les avisa que ya no los puede aceptar, pues denle seguir. Voy a leer un comentario, que me están haciendo, y aquí lo estoy, dice, omito quién lo dice, pero dice, considero que es urgente la observación o evaluación de la práctica de directores y supervisores. Hay mañas y sobre todo prácticas que son meramente emocionales, en vez de ser profesionales, se está perjudicando más la función social de la escuela. Y bueno, yo creo, ya comenté en otro video también sobre estos aspectos, que cuando he estado hablando del proyecto de vida y de la educación socioemocional en otros videotransmisiones, he estado señalando que el manejo de las emociones por parte de algunos directores y supervisores deja mucho que pensar para ellos, porque estoy con seres humanos y el trato debe de ser correcto y alegre, de buen humor, con buen sentido profesional. No son sus servidores personales, tampoco, para estarles exigiendo, como muchos lo han hecho y me lo han estado diciendo, maestros en toda la República. Y estos comentarios que hacen, bueno, yo los agradezco porque a mí me dan idea para hacer otros próximos comentarios. Pero bueno, ahí se los pongo, maestros. Les agradezco mucho. Soy Manuel Quiles Cruz y estoy para servirles mañana 21 a 30 horas. Seguiremos comentando un tema de interés. Muy buenas noches, maestros. Hasta mañana. Gracias.